Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal y créame que para mí es un verdadero privilegio, un honor dar hoy inicio a las transmisiones de este nuevo programa de televisión, Emprende TV, aquí en la señal de Telefórmula. No puedo iniciar sin agradecerle, por supuesto, a don Rogerio Azcárraga, a don Jaime Azcárraga, Arturo González Orduño, por su confianza para poder ser titular de este nuevo espacio que lo que pretende es ser una herramienta de negocios, una herramienta para el emprendedor, donde usted va a tener la información de los temas que más le interesan, pero además con asesoría directa de nuestros colaboradores que nos van a acompañar todas las semanas, todos los domingos en la tarde, y que se van a volver, si no en tiempo real, sí, sus asesores de cabecera. Muchas gracias por estar con nosotros y aquí nos vemos todos los domingos a las 5 de la tarde en Telefórmula. Por supuesto, a través del 157 de Sky, el 121 de Easy, el 153 de Megacable, el 161 de Total Play y el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía Xfinity Latino y Latino View, y claro, en www.radioformula.com.mx, que ese sí nos permite llegar más allá de cualquier frontera. Quiero iniciar dándole la bienvenida a quien será nuestra colaboradora permanente, coconductora de esta sección, Karen Camacho, que créame, va a ser de mucha ayuda con sus consejos. Antes que nada, bienvenida a Emprende TV. Muchísimas gracias, Guillermo, y es para mí un privilegio estar en este proyecto que sin duda será de riqueza para todas las personas emprendedoras en toda la extensión de la palabra, que quieren tener un éxito financiero. Entonces, contamos con todas las herramientas para poderles apoyar en esa área. Cuando me refería a la asesoría, precisamente me refería a ti. Karen es directora general de una empresa que se dedica precisamente a la consultoría en estos temas. Durante el transcurso del programa, mientras vamos a estar platicando, van a estar apareciendo sus números de contacto. Usted la puede buscar directamente y ella, por supuesto, le va a aclarar todas sus dudas. E incluso, a lo mejor durante la semana, pues con esa interacción iremos planteando los temas para poder ayudar a nuestro auditorio, porque aquí de lo que se trata, le decía, es que usted tenga información de interés para poder tomar decisiones. Y hoy nos vamos a estrenar hablando precisamente de la planificación financiera. Qué importante es, Guillermo, que haya una planificación financiera. Para entender la importancia de esto, tenemos que entender que todos, absolutamente todos, solamente por el hecho de existir, tenemos tres riesgos naturales. Un riesgo es que vivamos mucho tiempo, otro riesgo es que vivamos poco tiempo y otro riesgo es cualquiera de las dos anteriores, pero con una invalidez, ¿ok? De ahí nos vamos a desprender y vamos a analizar la importancia que tienen estos riesgos en nuestra vida y por qué nuestra planificación financiera debería ir enfocada a considerar estos tres tipos de riesgo. Entonces, en el primer riesgo, Guillermo, te decía que es un riesgo vivir mucho tiempo. Y yo te preguntaría, Guillermo, ¿tú por qué crees que podría ser un riesgo vivir mucho tiempo? Seguramente porque llegas a una edad en que ya no tienes capacidad laboral y no puedes producir, y eso te va a llevar a tener que mantenerte, por decirlo así, de algún ahorro, de alguna inversión o de alguna pensión. Así es. Si no cuentas con eso a partir de una determinada edad, pues creo que eso podría ser un gran riesgo. Sin duda, sin duda. El hecho de llegar a una edad que ahora, de hecho, nuestra tasa de mortalidad está extendiéndose, vivimos más tiempo, más enfermos, pero más tiempo. Entonces, tenemos que tener cuidado de este riesgo, porque la pregunta sería, ¿y qué calidad de vida queremos tener? Dependiendo de lo que hayas logrado ahorrar. Exactamente. Por eso es que una de las partes importantes en toda planificación financiera tiene que ver con el tema de qué ahorro estoy teniendo, qué inversión estoy teniendo y justamente de lo que hablas, en ese momento, en esa fase de desacumulación, ¿cómo voy a llevar a afrontar exactamente todas las necesidades en ese momento? Hay que tener una correcta estrategia de retiro, ¿vale? Y para entender también cuánto puede tener de impacto este tipo de estrategias, te voy a platicar un caso que además es verídico, totalmente verídico y que tenemos los documentos, ¿no? Una persona, una señora,
que toda su vida ganó, una persona que trabajaba en intendencia, toda su vida no tuvo un salario más alto de los 3,000 pesos. Y es de nuestros casos más interesantes, por eso lo menciono. Esta persona jamás ganó más de esa cantidad. Yo te preguntaría, Guillermo, una señora que trabajó llegándole a los 40 años, o sea, toda la vida. ¿Tú de cuánto te imaginarías que podría llegar a ser su pensión? No tengo la menor idea, por eso la experta eres tú. Pero estamos hablando que no pensarías en un rango más alto. No muy. Exactamente. Bueno, con la correcta estrategia a tiempo, la señora el día de hoy tiene una pensión de 62,000 pesos mensuales. Fíjate, ganando 3,000 mensuales. Exactamente. ¿Cuál es el secreto? El secreto lo vamos a ir desarrollando en los siguientes programas, pero sin duda una estrategia a tiempo y totalmente legal, por supuesto, puede hacer este tipo de diferencias. Y yo creo que 62,000 pesos mensuales, ni tú ni yo les haríamos el feo. No, pero además volvemos a lo mismo. Estás considerando que a lo mejor cuando la señora recibe la pensión ya no está posibilitada para seguir laborando y de ganar 3,000, que seguramente pasaba muchas penurias para resolver su mensualidad con eso, ahora recibe 62, ya sin trabajar, es una maravilla. Por supuesto. Entonces, esto se los comentamos para que justamente ustedes busquen ayuda y estamos para servirles, por supuesto, no solo en el programa, en la empresa. Si ustedes necesitan alguna consultoría de este tipo, estamos para servirles. Estamos poniendo, mientras platicamos, en producción nos está ayudando poniendo ahí los datos de la empresa y los datos de contacto. Muchas gracias, Guillermo. Y justo por la trascendencia, porque el mayor beneficio lo recibe la persona que tiene una planificación financiera, ¿vale? Entonces, por eso en este primer riesgo financiero de vivir mucho tiempo, hay que tomar en cuenta cómo pinta nuestro retiro y con los elementos que tenemos hasta dónde podemos alcanzar un retiro digno. Y bueno, me supongo que esto también tendrá que ver mucho ya en los casos específicos, si trabajas en gobierno, si trabajas en iniciativa privada, el nivel o el monto de tu sueldo, en fin, no es una regla general para todos, ¿no? Exactamente. Cada caso es distinto, lo que dices es totalmente cierto. Ahora, aquí vamos a dar las directrices generales, pero cada caso es distinto y en efecto, no tiene nada que ver el sistema IMSS con el sistema ISSSTE, con el sistema ISEMIM, con un sistema privado, con la nueva ley, etcétera. Entonces es importante tener toda esta información que es muy abundante y que la habremos de dar aquí. Pero recuerden, siempre hay que ir con las personas que pues nos dedicamos a dar este tipo de servicios, porque es como el médico, no siempre es bueno automedicarse, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con la línea de estos riesgos que tenemos. Un segundo riesgo, Guillermo, que tenemos sin duda es el que te decía, lo opuesto, vivir poco tiempo. ¿Qué pasa si yo vivo poco tiempo y mis dependientes económicos tienen que afrontar ahora las cargas que yo tenía que afrontar, ¿no? Entonces, en ese sentido, cobra mucha importancia el tema de la protección. Y la protección, no solamente como seguros de vida, la protección desde un gastos médicos mayores, que una atención médica a tiempo puede hacer la diferencia, ¿no? Entonces, sin duda hay que recurrir a este tipo de instrumentos. Yo no sé, Guillermo, si tú sepas que hoy en día existen muchas modalidades de seguros que ya no es como antes, ¿no? Que como el seguro de tu auto, tú tienes tu auto y tú lo pagas anualmente o en la modalidad, ok. Y si no tienes ningún siniestro en todo el año, la aseguradora no te dice, don te devuelvo Guillermo. Nada. Exactamente, eso no ocurre, ¿no? Todavía no ocurre en los autos, pero sí ocurre en el tema de los seguros de vida. Existen seguros de vida que si tú no ocupas algún siniestro de esta naturaleza, eso se convierte en un ahorro y entonces te lo devuelven y más un interés, ¿no? Depende el tipo de instrumento en el que estemos. Pero hoy en día son muy sofisticados esos instrumentos y hoy de eso habremos de hablar a lo largo de todos estos programas para darles a ustedes las herramientas y no estén desprotegidos ante una circunstancia de estas, ¿ok? Y bueno, finalmente el tercer riesgo que mencionábamos, que es el riesgo de cualquiera de las anteriores, pero con una invalidez. ¿Por qué hago tanto énfasis en la invalidez, Guillermo? Bueno, la invalidez, y vamos a partir de una analogía para que entendamos la trascendencia de una invalidez. Una pensión normal, las personas que se retiran, cuando se retiran a los 60 años, de los 60 a los 65 años, ellos pueden oscilar entre tener sobre el monto de lo que ganaron los últimos 5 años, un 75 a un 100%. Sí. Depende de a qué edad se retiren. Bueno, eso ya lo tocaremos. Pero es de un 75 a un 100%. Una persona que está en plenitud, que no tiene ningún problema físico y demás. Ahora,
¿Tú qué porcentaje consideras que debería de recibir de pensión una persona que está en un estado de invalidez? Yo diría que el 100% precisamente por esa condición. Justo, porque, o sea, no solo tiene la invalidez y además no va a tener para o sea, seguir ya no va a trabajando. poder o le va a costar muchísimo trabajo tener una actividad productiva. Claro, totalmente. Bueno, pues resulta que el monto de la pensión por invalidez es del 35%. No, Lo nada vienen que ver con lo ganando. otro. Absolutamente nada que ver con el otro. Un 35%, bueno, yo les diría, ¿les alcanza en un momento de plenitud? ¿Les alcanza? Probablemente no, mucho menos si tengo un tema de invalidez. Con dependientes económicos, además. Además, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la invalidez es un tema que no puede dejar de tocarse en una planeación financiera, ¿vale? Y hay muchos instrumentos de los que hablaremos para controvertir esta parte que puede llegar a ser un riesgo catastrófico. Ajá. Y todos estos riesgos nos hacen ver que cuando se dice por ahí que ir por la vida sin un plan financiero es una locura. Por supuesto, porque ¿quién iría por la vida con todo este tipo de riesgos? Pues yo creo que te sorprenderías de la cantidad de gente que andamos sin un plan financiero. Y justamente para eso es este programa, para darles a ustedes todas las herramientas y para que vayamos construyendo con lo que les podamos compartir aquí o de manera presencial en una consultoría, pero lo que sí es importante es que cada quien vaya fijando ciertos puntos. Podemos dejar de tarea para nuestra audiencia que vayan fijando cuáles son los objetivos que ellos tienen para que con base en eso fijemos también qué costos tienen esos objetivos y podamos establecer un plan financiero para llegar a eso, sin olvidar las contingencias, porque como ya vimos, esos 3 riesgos podrían tirarnos cualquier plan financiero que tengamos. Y cada domingo vamos a ir viendo todos estos temas de uno por uno a profundidad, incluso si no termináramos, lo continuamos, claro. Evidentemente con la ventaja, la facilidad que usted tendrá de contactar directamente a Karen si tiene alguna duda en particular. Vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato a Emprende TV aquí en Telefórmula. Estamos de vuelta en Emprende TV, aquí en Telefórmula, platicando con Karen Camacho. En el bloque anterior, en el primero, hicimos, yo diría que una especie de resumen de todo lo que vamos a ver. Así es. Afortunadamente tendremos el tiempo suficiente para ir abordando todos los temas de manera puntual, pero aprovechando esta primera emisión y sobre todo en base a lo que comentabas en el bloque anterior, creo que un muy buen tema para empezar es hablar del retiro. Así es. El futuro es algo que está, a veces lo vemos muy lejano, pero está realmente a la vuelta de la esquina. Dicen que todos deberíamos de cuidar de nuestro adulto mayor que llevamos dentro. Entonces, justamente por eso queremos empezar a hablar del tema de retiro. Y el tema de retiro es importante responsabilizarnos de él, porque hay muchas herramientas, Guillermo, aún con la crisis que tenemos en varios sentidos, hay muchas herramientas de las que todavía podemos echar mano, que todavía siguen vigentes y que si la gente no saca provecho de ellas, de verdad se está perdiendo de un gran beneficio. Entre ellas, obviamente, está el hablar de las pensiones, jubilaciones y los planes de retiro. Vamos a especificar la diferencia, porque a veces la gente habla igual de una pensión que de una jubilación. Y no es así. No es así. Es una cosa distinta. Entonces, para empezar a diferenciar, hablemos de las pensiones. Las pensiones es un monto que cada persona va a recibir en el momento del retiro, pero que tiene que ver con las directrices que marca la ley del Seguro Social. Entonces, el Seguro Social nos da ciertos elementos y con base en esos, prácticamente uno de los más distintivos para diferenciar una pensión de una jubilación es la edad. La edad de una pensión es a partir de los 60 años y hasta los 65 años una pensión de vejez. Entonces,
cuando hay una persona que se va a pensionar con base en la ley de Seguro Social, estamos hablando de pensión, ¿ok? Una jubilación es algo distinto. Una jubilación es un esquema que tiene mayores beneficios a una pensión ordinaria. Y hablaba hace rato de la edad porque justamente la jubilación, uno de los beneficios que tiene, no sé si tú hayas escuchado hablar de que hay personas que se jubilan a los 55, bueno, en el IMSS, los trabajadores del IMSS, no que cotizan para el IMSS, los trabajadores del IMSS. Propios. Exactamente. A los 46 años tenemos personas jubiladas del IMSS y luego vemos por qué hay faltantes. Bueno, es que no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, jubilar a alguien a tan temprana edad que todavía es productivo. Por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, pero dicho sea de paso, esa es una jubilación, la que te otorga beneficios adicionales. Sí. Eso hablando de ciertos sistemas de gobierno, pero también tenemos jubilaciones. Yo no sé si tú sepas de las jubilaciones que había, por ejemplo, en Pemex, por ejemplo, en Telmex, ¿no? Estas otras instituciones que jubilaban a su gente. Ya ahora se están restringiendo, por supuesto, ese tipo de esquemas. Pero bueno. ¿Y qué lo sustituyó? Ya entran al esquema normal de las pensiones del IMSS. Muy bien. Ajá. Entonces, pero quienes estén en un esquema de jubilación, por eso es importante que cuiden ese esquema de jubilación porque tiene mayores beneficios. Exactamente. ¿No? Incluso, por ejemplo, CFE tiene gente que están jubilados y que además pueden tener una pensión, ¿no? Por parte del IMSS. Entonces, bueno, esa es una jubilación. Y finalmente los planes de retiro. Los planes de retiro son planes que normalmente son privados, que las personas de manera autónoma llegan con una aseguradora o con una operadora de sociedades de inversión a buscar este tipo de planes. Entonces, ya sea que sea a través, digamos, por voluntad propia o a través de su empresa, eso también llega a pasar por ciertos beneficios fiscales que hoy ya están muy reducidos, pero que sigue habiendo algunas empresas que les dan este tipo de beneficios a sus trabajadores. Entonces, tenemos esos tres panoramas. Ahora, ¿cómo podríamos hablar de cómo tengo que afrontar yo mi futuro a través de estos tres panoramas? Primero, hay que establecernos en cada uno de ellos. Y luego hay que ver en qué momento de nuestra vida estamos, Guillermo. Es distinta la planeación de una persona que está a punto de pensionarse, ¿no? Alguien que está empezando a trabajar. Totalmente, pero es un abismo de diferencia. Y a alguien que incluso está en medio. ¿Qué es estar en medio? Es estar en una generación que se llama generación de transición. Es decir, que todavía puedes estar en el esquema anterior o también puedes estar en el esquema nuevo. De hecho, en el IMSS, cuando la gente se va a pensionar, les dan una hoja que se llama hoja de elección de régimen y pueden elegir entre el viejo o el nuevo régimen. Entonces, ellos son... O sea, todavía existe esa alternativa. Claro, por supuesto. Entonces, hay que tener cuidado. Cuidado, ¿por qué, Guillermo? ¿Qué pasa si no tenemos una planeación en ese sentido? Bueno, imaginemos personas que vemos todos los días y que hoy habremos de dar un programa especial para eso por lo delicado que es. Cuando uno se va a pensionar, tiene que cuidar muchas cosas, Guillermo. No es lo mismo llegar al IMSS a ver qué pensión me dan, ¿no? Lo que me den y bueno, seguramente eso es lo que me tocaba, ¿no? No, si nosotros tenemos antes una asesoría perfectamente elaborada donde veamos todos los elementos que tengo, que estén bien mis semanas de cotización, que esté bien el salario con el que me integraron, pero sobre todo las semanas, y que esté bien mi número de seguridad social, que no tenga homónimos, etcétera. Hay una diferencia de llegar bien preparado, ¿no? A llegar y a ver qué me evitar riesgos al final de cuentas. Totalmente, Guillermo. Y hoy en día hay que decirlo, y si usted está a punto de pensionarse, tenga mucho cuidado, porque hoy en día derivado de ciertas actualizaciones a los sistemas internos del IMSS, hay un desfase impresionante de datos. Entonces, hoy tenemos a mucha gente que está sufriendo de que no se les reconocen las inconsistencias, que a lo mejor, digo, no es por defender a nadie, luego no son manuales, son por parte de un sistema tan gigantesco, ¿no? Exactamente. Imagínate un sistema... Pero que luego componerlos ha de ser imposible. Claro, por supuesto. Entonces, de hecho, hablando de sistemas, existen dos sistemas en el IMSS, uno que se llama SINDO y uno que se llama CISEC. El SINDO era el viejo sistema que utilizaba el IMSS y que fue el sistema por excelencia del IMSS. Hace pocos años se cambió al CISEC y entonces justo en este cambio pues ha habido desfases. Claro, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y hablando de responsabilizarse de nuestro futuro, de verdad, o sea, vimos por ejemplo a una persona que tenía mal los datos y por tener mal los datos estábamos hablando de que en lugar de recibir una pensión de
45,000 pesos, le iban a dar una de 32,000 pesos. Entonces, de ese tamaño pueden ser los errores. O peor. Exactamente, ¿vale? Y quienes estén ahí, pues adelante, hay que cuidar eso. Los que estén en jubilación, cuiden también que sus datos estén perfectamente bien establecidos, porque eso puede significar un monto menor de pensión. Y finalmente, para hablar de los temas de los planes privados. Sobre todo esto va enfocado hacia los jóvenes, Guillermo, hacia los millennials y centennials y todas estas generaciones, porque de pronto ven muy lejos el futuro y no revisan y no han hecho cuentas de lo dramático que viene el tema para los jóvenes. Solamente voy a dar un dato para que ellos se sensibilicen. Una persona que tenía en el viejo régimen 1 millón en la Afore, sin contar Infonavit, con 1 millón en la Afore, la pensión te habla de que tiene buenos elementos para pensionarse y más o menos estamos hablando de una pensión de 50,000 pesos mensuales. Con ese mismo millón en la Afore, en las nuevas generaciones, la pensión es de 4,166 pesos. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero eso tiene que ver mucho con la planeación, tiene que ver mucho con la estrategia para entender cuál es el trámite correcto, en qué momento hacerlo, dependiendo de los factores que hablaste, la edad, si trabajas en gobierno, si trabajas en iniciativa privada. Lo importante, y esa es la gran ventaja que va a tener usted aquí todos los domingos en Emprende TV, es que tendrá esa asesoría de manera directa. Además, estaremos siempre abiertos a escuchar a través de los datos de contacto que ya dimos, preguntas para ir tomando en cuenta lo que a usted le interesa para plantearlo en este programa y que al final de cuentas usted tenga esa herramienta que va a ser de gran utilidad. Así es. Nos quedan 30 segundos. Guillermo, pues hacerles énfasis a las personas y no solamente a las personas, también a los empresarios, porque como empresarios, ahorita que se ha dado todo este movimiento de las nóminas y el manejo correcto de nóminas, de verdad, si sensibilizamos a nuestra gente, hay que ver qué beneficios tienen los esquemas actuales de cotización para ver de qué manera favorecer a los trabajadores y que se sigan favoreciendo también las empresas. Estamos a favor del crecimiento. Creo que nuestro México necesita que haya un equipo y que todos este tipo de instrumentos financieros que hay los usemos a nuestro favor. Sí, y que además para las empresas sea un tema de competitividad. Totalmente. Karen, muchísimas gracias. Nos vemos aquí el próximo domingo. Gracias. Yo no me despido, voy a un corte, no tardamos nada. Volvemos de inmediato aquí a Emprende TV en la señal, por supuesto, de Telefórmula. Estamos de vuelta en esta primera emisión de Emprende TV, que como usted sabe podrá ver aquí en Telefórmula todos los domingos a las 5 de la tarde. Y en este bloque me da muchísimo gusto poder presentarle a quien será nuestro colaborador permanente todos los domingos, el ingeniero Agustín Domínguez Cervoni, que créame, es una de las personas que más conoce y sabe de infraestructura en este país. Y de eso vamos a platicar todos los domingos. Agustín, Memo, bienvenido. Muchas gracias, Memo, qué bueno que estamos aquí. Y sí, hablaremos de la infraestructura en todos los términos. Mira, hablaremos de la infraestructura hospitalaria, hablaremos de la infraestructura del transporte, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, hablaremos de la infraestructura para las escuelas educativa, la del agua, que es muy importante, un país que no tiene casi nada de agua, y para la infraestructura de la energía en México, ¿no? Creo que vamos a abarcar un gran tema alrededor de esto. Vamos a tener oportunidad, efectivamente, como bien comentábamos todos los domingos, de poder ir analizando estos aspectos punto por punto. Algunos, con la sola mención, sabemos que son muy polémicos. Algunos sabemos que además están en este momento siendo parte de la discusión. Por eso yo quisiera aprovechar y empezar deliberadamente, ahorita que los mencionaste de manera genérica, por lo que se ha discutido estas últimas semanas respecto del tema del INSABI, pero yo te lo quisiera plantear más como infraestructura para la salud. A ver, Memo,
El experto eres tú, ya vi tu cara. Ya Sí, vi tu cara. pero, por ejemplo, infraestructura para la salud, hay algunos amigos y yo vamos en común, en que no es infraestructura para la salud, es infraestructura para la enfermedad. Ningún sano va a internarse a un hospital, ¿no? Entonces, bueno, la infraestructura para la salud es como se le conoce en todos lados del mundo, y en México tenemos una parte muy importante. El presidente que ha querido hablar de unificar toda la infraestructura de salud, y es algo que valdría la pena ir comentando en estos momentos. La infraestructura para la salud tiene el IMSS, que es el que más infraestructura tiene, el ISSSTE, poca, porque son pocos los usuarios, la Secretaría de Salud, que la tiene descentralizada a los estados y que invariablemente en todos los estados andan deficitarios en la parte de infraestructura para la salud, y la parte de la iniciativa privada, tomando en cuenta que, por ejemplo, Pemex tiene su propia infraestructura para la salud, y la Secretaría de Marina y el Ejército, ¿no? Pero todo esto nos abarca un gran esquema en donde deberíamos tener salud para todos, como los grandes países. Pero te pregunto, porque mucho de la propuesta del presidente, me refiero particularmente al tema del INSABI, es esa intención. Sí. Para todos, gratis, y hay que decir gratis entre comillas, porque nada en esta vida es gratis, se paga con los impuestos de los mexicanos. Claro. Y el debate se ha centrado básicamente en el asunto de las medicinas. Pero lo que yo tendría que preguntarte, para aprovechar tu conocimiento y tu experiencia, es, aparte, cuando hablamos de infraestructura, hablamos de piedras, de edificios, de paredes. Así es. ¿Tenemos lo suficiente en este país, no solo para dar medicinas, sino para atender físicamente a las personas? No, definitivamente nos hace mucha falta, mucha infraestructura. Porque ahí no se habla de inversión, ¿eh? No, y esta es una gran inversión. Sin embargo, la gran inversión es la inicial. Pero quiero decirte que un hospital, por ejemplo, para que funcione, pues si te cuesta 1,000 millones, anualmente te va a costar 800 a partir de lo que eches a andar. Bueno, 1,000 millones la obra. Aparte hay que pagar sueldos, servicios. Te cuesta 800 millones anuales la operación de un hospital, y eso es altísimo. Por eso, al hacer un hospital tienes que ver y que medir cuánto te van a dar, porque muchas veces les han dado a algunos estados hospitales de especialidades muy bonitos, muy bien hechos, y a los 6 años están deshechos porque no han tenido ni para los médicos, ni para las medicinas, ni para la operación, la conservación del edificio. Hay que decirle a nuestro auditorio que tú llevas muchos años supervisando muchos tipos de obras en todo el país, pero además también en el extranjero. Por eso le decía que si alguien sabe de esto, es Agustín. Gracias, Memo. Sí, hemos trabajado mucho, tanto en la parte hospitalaria como en la parte carretera, como en la parte de puertos. Ahí estuvimos trabajando un tiempo. Estuvimos trabajando también en la parte de la ciudad, que va a valer la pena que platiquemos de la infraestructura de la ciudad. Es todo un tema impresionante e importantísimo. Yo diría es un entramado, ¿no? Hombre, complejísimo en la ciudad, pero bueno, pues hablaremos de eso. Hablaremos, por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería una de las primeras acciones que yo haría? Yo haría una reestructuración para que los quirófanos se limpien en menos tiempo. ¿Qué pasa? Tú haces una operación de 3 horas y te tardas 3 horas en limpiarlo, en sanitizarlo, en quitarle todas las bacterias, y que el siguiente tenga la certeza de que no le va a tocar lo malo del otro. De hecho, ese es un tema que sí conozco un poquito. Sí conozco un poquito porque tradicionalmente en este país el producto para sanitizar los quirófanos se le compraba a una empresa norteamericana. Así es. Y felizmente podemos decir que ya hay empresas nacionales que los fabrican a menor costo y con mayor duración. O sea, prolonga más el efecto. Y son empresas mexicanas. Bueno, si a eso le agregáramos, por ejemplo, infraestructura que cambie el acabado de los quirófanos. Entonces tú, por ejemplo, un acabado... ¿Adecuas? Sí, haces un acabado en vidrio, bien terminado,
con la junta antibacterial, bueno, pues el vidrio se lava mucho más rápido, se sanitiza mucho más rápido y tendrías mucho más operaciones. No estarías haciendo el problema del diferimiento de operaciones, que en todas las... O sea, parte del diferimiento tiene que ver con esto, entonces. Parte del diferimiento tiene que ver con esto. Lo que me estás diciendo es que si desde el origen, cuando tú estás construyendo un hospital, tomas en consideración estos factores, vas a ser más eficiente en el tiempo. Es más caro. Al principio. Una vez, después en la operación te va a dar mucho más. Pero es que tú lo decías con mucho sentido. Si de todas maneras me va a costar 1,000 millones construir el hospital, lo que me voy a ahorrar no es eso, son de esos 800 que pago mensualmente. Ándale. Así es, que vas pagando mensualmente entre salarios y todo y al final sumas esa cantidad. Pero bueno, como eso es el abrir diferencias, dedicarle, por ejemplo, a la consulta externa, más. Es la que menos cuesta, pero la que inicias el punto y donde podrías iniciar... Pero puede ser hasta preventiva. Claro, ahí deberíamos estar trabajando. No trabajamos en infraestructura preventiva y esa sería la infraestructura de salud, los campos de fútbol, los campos de básquetbol, o sea, en donde la gente se vuelve sana. Bueno, eso ya es una política integral. Totalmente. Ahora, ¿cómo podrías hacer para juntar todo esto? Es muy complicado, no es fácil, tomando en cuenta que todas las dependencias que dan salud tienen sindicatos diferentes, sí. De entrada, contratos colectivos diferentes. Unas dan un servicio y otras no. No, totalmente de acuerdo. Ahora, el problema del INSABI con el seguro pues es que hubo corrupción, pero hubo corrupción porque yo te doy el dinero y a ver qué haces con él. Bueno, efectivamente es un tema que tiene que ver más con la parte médica, no con el de la infraestructura. Yo ahí partiría de la base que ataca la corrupción, no cierres lo que ya funciona. Ándale, así es. Y dale opción a la parte. Mira, aquí una de las cosas importantes es que tú encuentras medicinas baratas si estás en alguna de las instituciones. Esa misma medicina vas a la farmacia como cualquier hijo de vecino y te cuesta 5 o 6 veces más cara. Bueno, el sector público debería decir, compro todas las medicinas y los que puedan pagarla, que la paguen, pero al precio de beneficio de toda la sociedad. Bueno, como decíamos al principio, este es un tema que va a seguir dando para mucho más y afortunadamente todos los domingos aquí en Emprende TV vamos a tener la fortuna de poderlos platicar con Agustín Domínguez, que además también hay que decirlo, nos hará favor de traer invitados que están involucrados en el sector. En cada uno de los temas. Algunas veces para entrevistas, otras para debate. Ándale, sí, por supuesto, no siempre estaremos en la misma canal todos. Aparte de lo polémico de los temas, pues también para que nuestro auditorio vea debate, ¿no? Sí, señor. Aunque sea domingo. Sí, señor. Agustín, muchísimas gracias, nos vemos aquí el próximo domingo. Te agradezco, el próximo domingo aquí estaremos. Yo voy a un corte, gusto a todos. No tardo nada y volvemos aquí a Emprende TV en la señal de Telefórmula. Estamos de regreso para el último bloque de la primera emisión de Emprende TV aquí en la señal de Telefórmula y quiero aprovechar para presentar a quien también será nuestro colaborador permanente todos los domingos en este espacio que, como insisto mucho, es una herramienta de negocios para ustedes. Mi estimadísimo Gabriel Beltrán.
director general de CDIP Business School. Así es, Memo, como siempre, muchísimas gracias, Grupo Fórmula, muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Al contrario, que aquí estará todos los domingos acompañándonos para darle información que a usted le va a interesar mucho. Y hoy de manera muy especial, porque además es nuestro primer invitado, es nuestro padrino, ahijado, Jorge Puflea, que es CEO de SBU Group. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Memo. Muchas gracias, Gabriel, Radio Fórmula, por ser padrino ahora sí. Pues eres nuestro primer invitado. En los 2 bloques anteriores, en los 3 bloques anteriores estuvimos con colaboradores, pero eres nuestro primer invitado. Muchas gracias. Aquí en Emprende TV, porque hoy vamos a platicar del ecosistema emprendedor, Gabriel. Así es, mi querido Memo. Y me gustó muchísimo en esta primera ocasión poder invitar a Jorge, que es un experto en el tema del ecosistema emprendedor y sobre todo en este espacio de televisión que se quiere enfocar al tema del emprendimiento. Pues bueno, Jorge fue directamente el que creó el programa por parte del Instituto Panamericano de Alta Dirección Empresarial, toda la parte del nacimiento de emprendimiento por parte del IPADE, y al día de hoy SBU Group es uno de los centros del ecosistema emprendedor más importante en México. Hay que tomar en cuenta que México ha tenido unos vaivenes económicos en el transcurso del tiempo y el ecosistema emprendedor se ha visto un poco desfavorecido, sobre todo a partir del momento de que desaparece el INADEM, al cortar parte de la iniciativa por parte del gobierno actual. Y es importante tener el conocimiento de qué herramientas al día de hoy puede tener un emprendedor para poder entonces buscar diferente tipo de herramientas, y creo que en este caso pues, el experto está de tu lado derecho. ¿Cómo definir, independientemente de la narrativa que nos hace Gabriel, en circunstancias adversas, un ecosistema emprendedor? Pues el ecosistema son los que tienen diferentes jugadores para apoyar a los emprendedores y a los empresarios para que se puedan desarrollar económicamente y también que puedan generar nuevos productos e innovaciones, ¿no? Y para eso quiero acotar un punto importante. México es de los países más emprendedores del mundo. Si tú le preguntas a un mexicano, ¿qué harías si te sacas la lotería? Lo primero que te dice es pagar mi deuda, comprar mi casita y poner un negocio. Entonces, si tú lo pones en las prioridades que tiene el mexicano, el poner un negocio va en su tercer nivel, siempre, siempre, siempre. Y segundo, es muy inventivo. Ahí si quieres algún día te ayudo a clasificar la parte de las invenciones, las innovaciones y la monetización de esas innovaciones. Pero es muy inventivo, el mexicano es muy inventivo, es muy de reto, muy de, sí lo voy a sacar, muy echado para adelante. Entonces, es muy importante entender eso. Entonces, el ecosistema emprendedor apoya a todos aquellos emprendedores que tienen diferentes etapas. La etapa del nacimiento, de la creación de la idea, la segunda es de la maduración de la idea y luego así echarla a volar. Ahorita donde se fue mermado un poquito el ecosistema fue en la parte inicial, de que es el seed inicial y empezar a trabajar las ideas, ¿no? Como decíamos, era más un amalgamador del ecosistema que parte del ecosistema, pero sí es un amalgamador donde juntabas a los fondos de inversión, donde juntabas a las consultoras, a las iniciativas, y cada uno tenía su segmento, ¿no? Tenías la parte social, la parte de tecnologías de la información, la parte de agroindustria y todo lo demás, todo lo que se ha generado de las diferentes formas, ¿no? Pero sin embargo en México es un monstruo, México es enorme, México es grande. Entonces cada uno de los estados está apoyando cada una de estas innovaciones, ¿no? Tenemos en el norte con la parte de Jalisco, toda la parte de TI, ¿no? Entonces al sur, en Mérida, toda la parte del agrotech. Entonces tenemos para echar para adelante, ¿no? Tenemos mucho que hacer y mucho trabajo que hacer. Pero si alguien quiere emprender, y no voy a ponerlo en contextos de edades, o sea, si un joven o alguien de mediana edad o un adulto mayor quiere emprender, ¿a quién busca para que le ayude? Pues fíjate que ahí tienes que primero vas a emprender de una forma tecnológica o de una forma tradicional, como es lo que se viene separando, ¿no? Si vas a una forma tecnológica, pues hay varias iniciativas que están dentro de que puedes buscar. Hoy no hay un amalgamador, es el tema, ¿no? O sea, nosotros estamos ayudando ahorita a ayudar a esos dos. En SBU tenemos a los que son tecnologías de la información, donde te puedes ir a aceleradoras, incubadoras internacionales, porque nacionales quedaron pocas, y te puedes ir a la iniciativa privada, donde hay muchas consultoras, ¿no? También hay en cuenta que si tú eres un emprendedor, tienes que saber qué vas a desarrollarte. Nosotros lo dividimos en 3 grandes cosas. Vas a desarrollar tus habilidades blandas, tus habilidades duras y tus habilidades de ventas. Todo emprendedor debe saber vender. Si no sabes vender, híjole,
desarróllate. Pero todo el mundo estamos vendiendo todo el tiempo, ¿no? Todo el mundo estamos vendiendo. De alguna manera. De alguna manera. Cada quien a su estilo, ¿no? Desde invitar a salir a tomar el café a alguien hasta cerrar un trato, te estás vendiendo, ¿no? Entonces, lo único que tenemos, la diferencia, por ejemplo, el otro día que estábamos viendo el grado de innovación y crecimiento contra Corea y contra México, es que en Corea crearon procesos para la innovación, procesos para la venta, procesos para todo. Entonces, todas las ideas que surgen entran a procesos y validan rápidamente si funcionan o no funcionan. En México somos más creativos, o sea, la economía naranja de la América Latina entre Colombia y México es lo más poderoso que tenemos. Entonces, si le imponemos procesos ahí, te puedes generar unas innovaciones impresionantes, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que poner es procesos. Entonces, ventas, procesos. Materias duras, y con Gabriel, finanzas, recursos humanos, comercial, igual, ¿no? Hay que ponerse procesos y educarse. Y las materias blandas, que es algo que también es muy importante, como es hacer parte del desarrollo personal, el parte de la mentalidad que se tiene que generar, ¿no? Para que no ponerse trabas en cada momento. En la parte de no sentirnos, o sea, es una cultura que a veces cae en la envidia en lugar de en la admiración. O sea, los americanos, europeos caen en la admiración, aquí cae en la envidia. Pero es cultural, que se puede trabajar, se puede generar. O sea, hay muy buenos emprendedores que se han salido de México y muy buenos emprendedores que están aquí, que siguen trabajando y van en función de echar para adelante, en función de admirar, en función de imitar, en función de crecer, ¿no? En esa parte que menciona Jorge es muy importante, que sí, exactamente, el mexicano es sumamente creativo, muy innovador, pero en el transcurso del tiempo se van perdiendo esas innovaciones. Al no existir en este ecosistema emprendedor en México exactamente lo que Jorge decía, esa parte de procesos que a diferencia en otros países sí existen. Son hasta mecánicos. Y que incluso se enseñan desde primaria, secundaria, preparatoria, se les enseña un proceso de innovación y un proceso de emprendimiento. Sí. En el caso de México es literalmente, vete a la Basílica de Guadalupe, persínate, Diosito Santo, voy a emprender porque me corrieron de la empresa, no me queda de otra y ahora sí tengo que arrancar con mi proyecto porque tengo que mantener a los niños. Y sin que nadie te asesore y te ayude. Sin que nadie lo sepa. Entonces, lamentablemente en México, el ser un emprendedor significa que somos empresarios de choque. Al momento de que yo le llamaría de choque porque al momento de que saliste, pues vas chocando porque no tienes y vas tropezando y tropezando y tropezando y tropezando. Porque no existe en este ecosistema o difícilmente la parte del consejo de con quién poderte llegar a centrar o con quién tocar. O sea, son pocos. Vamos a decir, me gustó mucho hoy poder invitar a Jorge porque junto con la revista Entrepreneur tienen un proyecto muy interesante a nivel nacional de cómo ayudar exactamente a los emprendedores. O sea, cuáles son los procesos que necesitan al día de hoy para poder, de la idea o del concepto que yo tengo, validar si realmente funciona, porque normalmente siempre le preguntamos al papá, al tío, a la abuelita, a la novia, oye, ¿qué te parece? Y te van a decir, es muy buena idea. Pero al momento de llevarla a la práctica, pues es donde dices, pues no tiene ni pies ni cabeza, económicamente no es rentable y los se pierde. Trámites, en fin. Y se pierden. Entonces, sí es importante empezar a aprender en México, o sea, realmente olvidarnos del aprendizaje que tenemos, o sea, como podemos aprender a aprender, también podemos aprender a desaprender. Y tenemos que aprender a desaprender la manera en cómo hemos realizado el modelo de negocio en México. Empíricamente. Exactamente. Y realmente, pues aprender a través de un modelo de procesos que te ayuden realmente, desde el inicio que tienes la idea, a empezar a validar para que el proyecto pueda realmente ser exitoso en el futuro. Bueno, lamentablemente se nos va a acabar el tiempo, Jorge, quisiéramos pedirte una conclusión. Pues básicamente que siempre tienes que estarte entrenando, siempre entrenando, educándote, yendo hacia arriba. Si tú quieres ser alguien, tienes que estar educándote físicamente, mentalmente, psicológicamente y empresarialmente para que tú puedas triunfar. Entonces, qué bueno que tiene este programa realmente. Les agradezco mucho que tengan este espacio y que los emprendedores empiezan a ver qué es lo que existe, dónde acudir y que se empiecen a entrenar, ¿no? Mientras estuvimos platicando, producción nos hizo favor de poner tus datos de contacto. Seguramente mucha gente te va a buscar para que nos ayudes con la asesoría, que además es una de las grandes ofertas de este espacio, en el cual te agradecemos mucho ser nuestro primer invitado. No, al contrario, muchas gracias. Jorge. Nos despedimos, Gabriel. Tu conclusión. Guillermo, pues muchísimas gracias, encantado de participar con ustedes y venga a darle con todo al mercado emprendedor que al día de hoy más que nunca lo necesitamos para realmente sacar a este país después del dato triste de un crecimiento del 0.1% de 2019. Necesitamos realmente el tema de los emprendimientos en México para crecer.
Aquí les vamos a esperar todos los domingos a las 5 de la tarde en la señal de Telefórmula, aquí en Emprende TV, que ya se lo dije muchas veces, pero me da mucho gusto repetírselo. Va a ser una gran herramienta de asesoría para los negocios. Le agradezco muchísimo haber estado con nosotros en esta primera emisión y le vemos aquí el próximo domingo en Telefórmula.